días, les saluda Jessica Arguello y el día de hoy vamos a ver un tema relacionado a electromagnetismo, pero esta vez nos vamos a enfocar en la fuerza electromotriz generada por una superficie variable. Vamos a suponer que tenemos una varilla AB que se desplaza a lo largo de dos conductores que están unidos a una resistencia. Entonces tenemos una varilla AB que se desplaza a lo largo de dos conductores unidos a una resistencia. Entonces, el circuito actuará como una superficie variable. Por lo tanto, el flujo también va a ser variable. Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz va a ser igual a menos el diferencial del flujo respecto al tiempo. Y esto va a ser igual al campo magnético por la longitud por el diferencial de X respecto al tiempo, que a su vez va a ser igual al campo magnético por la longitud por la velocidad, en donde V, en este caso, va a ser la velocidad de la varilla. Pero lo que nos interesa es el módulo de la fuerza electromotriz, que es igual al campo magnético por la longitud por la velocidad. Entonces, el sentido de la corriente, según la ley de Faraday, es tal que se opone a la variación del flujo. Es decir, que si la varilla se desplaza hacia la derecha, entonces el área del circuito va a aumentar. Por lo tanto, el flujo también va a aumentar. Esto implica que la corriente inducida va a girar en sentido de las agujas del reloj. Por lo contrario, si la varilla se desplaza hacia la izquierda, entonces el flujo va a disminuir. Aquí la corriente inducida va a girar en sentido antihorario para contrarrestar la variación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz generada por un ángulo variable. Entonces, si en lugar de variar la inducción o la superficie de una espira hacemos girar la espira en un campo magnético, entonces el ángulo que forma la normal de la superficie con el campo varía. Es decir, cuando la espira forma un ángulo de 0 grados, entonces el flujo va a ser igual al campo magnético por el diferencial de la superficie. Cuando la espira forma un ángulo de 0 a 89 grados, entonces el flujo va a ser igual al campo magnético por la superficie magnética por el coseno de φ. Cuando la espira forma un ángulo de 90 grados, el flujo va a ser igual al campo magnético por la superficie magnética por el coseno de 90. Pero se sabe que el coseno de 90 es igual a 0. Entonces el flujo va a ser igual a 0. Cuando la espira forma un ángulo de 180 grados, el flujo va a ser igual al campo magnético por la superficie magnética por el coseno de 180. Sabemos que el coseno de 180 es igual a 1. Entonces, el flujo va a ser igual al campo magnético por la superficie. Es decir, que la ecuación nos va a quedar como el flujo va a ser igual al campo magnético por la superficie por el coseno de φ. Es decir, que el flujo también va a ser variable. Esto se utiliza para obtener los valores de las fuerzas electromotrices sinusoidales. Cuando el ángulo toma un valor, entonces φ va a ser igual a omega por el tiempo. Y utilizando la ley de Faraday y Lenz, entonces la fuerza electromotriz va a ser igual a menos el diferencial del flujo respecto al tiempo. Esto va a ser igual al campo magnético por la superficie magnética por omega por el seno de omega por el tiempo. Entonces, cuando representamos los valores de la fuerza electromotriz, nos va a quedar una gráfica tipo sinusoidal, como la que tenemos representada aquí. Muchas gracias.